Buenas noches. Una de las instancias principales para la rendición de cuentas del sistema político salvadoreño es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Su labor no solo implica velar por el cumplimiento de la ley, sino promover políticas de transparencia en las instituciones del Estado a nivel nacional y local. Uno de los retos deriva en hacer públicos los procesos de deliberación que tienen funcionarios legislativos, judiciales o del mismo gobierno sobre asuntos de relevancia nacional. Es decir, que conozcamos los criterios o razonamientos que definen las decisiones estatales. En estos días ha sido parte del debate si debe ser de conocimiento público los informes de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ante casos de presunto enriquecimiento ilícito. ¿Qué tipo de información se debe publicar sobre las indagaciones del patrimonio de funcionarios públicos? ¿Divulgar estos datos expone a las personas o no? Estas y otras interrogantes discutiremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Jueves 22 de agosto lo vamos a dedicar para hablar sobre el acceso a la información en instituciones públicas e investigaciones de la sección de probidad. Y es importante para nosotros tener el posicionamiento de nuestros invitados. Nos acompañan esta noche René Cárcamo, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Olga Chacón, comisionada también del Instituto de Acceso a la Información Pública, quienes están con nosotros en esta oportunidad. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Muy buenas noches, don Carlos. De verdad, un gusto estar acá, ahora en este nuevo espacio que es Franja Nocturna, así que estamos a la disposición de usted. Gracias, bienvenida, comisionada. Gracias, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, vamos a tener una nota introductoria que nos permita poner los temas sobre la mesa. El Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó el pasado 30 de julio a la Corte Suprema de Justicia que tenía 10 días para entregar las versiones públicas de los informes de la sección de probidad sobre los casos de enriquecimiento ilícito del 2018. Esto fue lo que inició un enfrentamiento entre estas instituciones, ya que 3 semanas después los magistrados en pleno decidieron no entregar los documentos, ya que consideran que esto viola la Constitución de la República. El argumento consiste en que las decisiones no son de carácter definitivo, ya que es una primera fase, de la cual depende que posteriormente pase a otras instancias. Inmediatamente el IAIP reaccionó calificando esta decisión de un retroceso en la lucha contra la corrupción. De igual forma se pronunciaron otras organizaciones como el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quienes en su comunicado aseguran que se está abriendo una puerta a que cualquier institución desacate las resoluciones que no comparta. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Agradecemos la nota de Alonso Castillo que nos permite contextualizar la plática que estaremos desarrollando esta noche con René Cárcamo y Olga Chacón, comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Queremos saludar a las personas que están interactuando con nosotros, que nos ven a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33 y quienes lo hacen a través de Twitter pueden interactuar, @8 en punto es el espacio a través del cual lo puede hacer, preguntas, comentarios y más elementos para el debate. Es un aspecto relevante, comisionada, el cual es necesario ponerlo en contexto, que lo sepa la gente, poco por secuencia más histórica, cómo se fueron dando algunos de los hitos. La nota introductoria de Alonso pone en relieve algunos aspectos, pero para poner los antecedentes para nuestra audiencia, ¿cómo se deliberó o cómo deliberó el Instituto de Acceso a la Información Pública la apelación presentada por los demandantes ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia para brindar información? Es decir, ¿cuáles fueron los argumentos que sustentaron esta deliberación? Bueno, antes que nada decir que esta petición de información fue presentada por el ciudadano Jaime López y Sonia Beatriz Hernández, que son de la FUNDE, ¿verdad? Sí. Y que ellos estaban solicitando información que desde el 2015 ya era información pública, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y funcionarias públicas. ¿Y por qué decimos que ya desde el 2015 era pública? Bueno, tenemos el antecedente de la resolución NUE 69A 2015, donde el ciudadano Herbert Danilo Vega había solicitado las declaraciones patrimoniales del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo González. Y en ese momento, el oficial de información, amparado en el artículo 240 de la Constitución, negó la información que pedía el ciudadano. Sin embargo, cuando el caso es trasladado al instituto, el instituto hace un proceso de deliberación, hace un proceso administrativo, ¿verdad? Y ordena
tiempo después al oficial de información de la Corte Suprema de Justicia entregar la información. Y la información se entrega. ¿Por qué? Porque llegaron a la conclusión que debería esa información pública y que por tanto no hay motivo para negarla. Entonces, venimos al 2019, se solicita información más o menos en la misma línea y se deniega. ¿Qué está pasando en El Salvador y qué está pasando con la Corte Suprema de Justicia y sobre todo con la Corte en plena? Esa es la pregunta. Por eso nosotros hemos dicho en nuestro pronunciamiento que ha habido un retroceso en cuanto al acceso a la información pública que tienen los ciudadanos y cuando se trata de información en poder de los entes del Estado y que por tanto es información que pertenece a la ciudadanía, no a los funcionarios. Ya vamos a poner en pantalla más adelante un poco esta declaración que presentó el Instituto de Acceso a la Información Pública, este comunicado ante la resolución que tomó la Corte Suprema de Justicia, pero usted me menciona básicamente ya hay antecedentes ante requerimientos o solicitudes de información para la Corte Suprema de Justicia, particularmente el tema de declaración patrimonial. Ese es un punto relevante, un hito relevante. Ahora bien, presidente, posterior a la resolución del 24 de julio viene la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, en la cual decide no acatar la resolución del instituto por considerarla contraria al texto del artículo 240, inciso 3 de la Constitución, que básicamente declara o define a la declaración patrimonial como reservada. ¿Cuál es la contraargumentación o la respuesta a la decisión que tomó la Corte? Bueno, primero hay que mencionar que nos toma de sorpresa una decisión de esta naturaleza, precisamente por los antecedentes que ya citó la comisionada y porque cabe recordar que constitucionalmente la misma sala de la Corte en su momento reconoció la existencia del derecho de acceso a la información pública derivado del derecho de la libertad de expresión. Ese fue, digamos, un punto importante para toda la temática de protección a este derecho, del ejercicio a este derecho y de que finalmente, luego de la lucha de muchos sectores, también organizaciones de la sociedad civil, empujaran el tema de la necesidad como país que quiere avanzar en transparencia, que quiere avanzar también en su Estado de Derecho, impulsase la creación de una ley de acceso a la información pública que permitiese precisamente a la ciudadanía exigir esa información generada o administrada por las entidades del Estado. Entonces, si la misma sala en aquel momento reconoció este derecho, en el cual uno de sus principios básicos es la máxima publicidad, es contrario precisamente a ese espíritu que persigue el derecho de acceso una resolución de esta naturaleza. Es más, ya lo citó la comisionada, ¿por qué? En 2015 ya el instituto ordenó la entrega de la información. En aquel tiempo solicitaban también informes, exámenes de la sección de probidad. El instituto en aquel entonces ordenó que esa información era pública y debía ser entregada. Y la Corte en ese momento la entregó. Años ahora viene la Corte y, digamos, similar situación que plantean los ciudadanos, hoy en efecto decide mencionar que eso es un proceso que no es definitivo, que en todo caso todavía hay instancias donde se va a decidir si el funcionario ha incurrido en enriquecimiento o no, pero una situación también bien importante de la resolución de la Corte es que ellos hacen alusión a la reserva de las declaraciones patrimoniales, cuando en realidad, y en la notificación lo hacen ver, cuando en realidad la solicitud de los ciudadanos versan sobre los informes, no sobre las declaraciones. Y digo esto para que, digamos, quede, digamos, claro este punto. Cuando la Corte, dentro de sus argumentos en esta resolución que nos notificaron, en efecto cita el 240 de la Constitución, inciso 3, que menciona que la Corte tiene la facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo. Pero habla precisamente de la declaración patrimonial. Lo que el ciudadano o los ciudadanos están solicitando son los informes de la declaración, no de la declaración en sí. Lo que sí está claro es que
de los argumentos mismos de la Corte Suprema de Justicia se desprende varios puntos que son importantes señalar. Uno, precisamente que estamos de acuerdo, en efecto, que el 240 del inciso tercero de la Constitución lo dice y habla de la declaración como tal. Otra situación ahí importante a señalar es que dentro de esta resolución también de la Corte menciona que obviamente la ley de acceso a la información pública es una ley secundaria y que tiene que estar sujeto a los principios constitucionales. Lo cual como instituto obviamente estamos conscientes, sabedores, conocedores de que es una ley primaria y por lo tanto no puede contrariarla. Entonces, hay un aspecto acá solo para sintetizarlo y en el siguiente bloque lo vamos a ampliar un poco más. Comisionada, básicamente la resolución de la Corte fue sobre algo que no se le pidió. Se puede entender así porque menciona el presidente Cárcamo que la solicitud, los demandantes piden informes de la sección de probidad, pero la respuesta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre las declaraciones patrimoniales. Estamos diciendo que la respuesta es sobre algo no solicitado, para que se pueda entender un poco este punto. Es decir, las declaraciones patrimoniales es un punto ya superado. Claro. Porque en el 2015 se ordenó que se entregaran. Lo que el ciudadano pedía, en este caso los ciudadanos Jaime López y Sonia Batis, lo que pedían era versiones públicas de los informes elaborados por la sección de probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito que han sido de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no le está pidiendo que me entregue los procesos en marcha, sino aquellos casos en los que la sección de probidad pasa a la Corte Plena, los analiza y emite una sentencia, un veredicto, que puede ir en dos vías, o que se archive porque no encontró indicios, o pasa a un tribunal superior. Claro. Es decir, no estamos diciendo que se entregue lo que ya está en proceso, sino lo que ya se concluyó. Lo finiquitado. Lo finiquitado. Pero además se le está ordenando que entregue aquellos casos que fueron ya dados por sentados por la Corte en el 2018, es decir, casos que ya finiquitaron. Entonces, y ellos, el agravante es que mantienen la reserva pese a que hay casos que ya pudiesen estar hasta archivados y quiere decir que van a estar en reserva por la perpetuidad, cuando la misma ley establece que son 7 años en que puede estar esa reserva. Y ellos no han establecido ni siquiera plazos para esa reserva. Muy bien, tenemos que hacer la pausa. Al regresar, escuchemos un poco las declaraciones que han brindado algunos actores políticos y el presidente de la Asamblea Legislativa así lo hizo ayer en este set. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este espacio de Hecho en Punto, platicando con René Cárcamo, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Olga Chacón, comisionada también del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ayer estuvo con nosotros el presidente de la Asamblea Legislativa y brindó declaraciones sobre este tema. Nos dio una postura en la cual vamos a retratar en diferentes declaraciones que nos brindó ayer y tener la reacción de nuestros invitados. Escuchemos. Eso significa cuando tú le vas a dar la declaración de probidad a cualquier fulano, que todo mundo accesa a las redes sociales y que por la misma red social puede llegar al Instituto de Acceso a la Información Pública y dice que me den el patrimonio de fulano de tal. Entonces el fulano sabe si tú tenés una cuenta de ahorro de 2,000 pesos, de 3,000 pesos, en qué banco. Entonces, esa es información muy delicada, porque aquí no vivimos en Suiza, vivimos en El Salvador. Yo estoy de acuerdo en que tú, a un ente calificado con todas las facultades legales para investigarte, que tenga toda tu información. ¿Cuánto tenías cuando empezaste? ¿Cuánto tenés ahora? ¿En qué bancos tenés tus cuentas de ahorro? Si tenés cuenta corriente de cuánto, cuál es tu gasto mensual. Todo estoy de acuerdo que te lo investiguen, y si te encuentran indicios, lo pasan a Corte Plena para que decida. Yo avalo plenamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que se opuso al YAIP a dar eso. Y no tengo nada que esconder, Carlos, te lo juro, mi conciencia está tranquila, levanto mi cara en cualquier parte.
Bueno, esas son las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano, ahora presidente del instituto. ¿Estas declaraciones que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa es una postura válida o se puede refutar? Bueno, de hecho es refutable, no solo a nivel nacional sino internacional. Hay que mencionar que la misma Sala de lo Constitucional, en algún momento la Corte Suprema de Justicia determinó que el interés público obviamente priva sobre el interés privado. ¿Y a qué se refiere? A que los funcionarios en realidad tienen, digamos, restricciones de alguna manera y no gozan, digamos, como de la total libertad precisamente por su carácter de funcionario frente a las exigencias de transparencia y anticorrupción. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado, y esto sí para conocimiento de la ciudadanía, menciona lo siguiente que es importante. Refiriéndose a los funcionarios, son representantes del soberano. ¿De quién está hablando? Del pueblo. Es decir, deben estar expuestos y están expuestos a un mayor escrutinio, aún en aspectos de su vida privada que puedan tener relevancia jurídica. Por lo tanto, el ámbito de protección de los funcionarios es menor que el que tienen los particulares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo va en aras de la transparencia. Y en efecto, que el funcionario debe dar a conocer su patrimonio inicial y su patrimonio final para determinar, recuerden que ha hecho uso de fondos del Estado que pertenecen precisamente a la ciudadanía y en ese sentido, digamos, no es válida la postura que se ha asumido. Hay que mencionar que es una, como dije, no es solo una meramente postura, sino que se refiere a misma jurisprudencia de la Sala y también, como hemos mencionado en nuestro comunicado, a regulaciones de índole internacional a través de la Corte Interamericana. Le sumo un elemento, presidente, luego escucho a la comisionada Chacón. En la resolución de la Corte Suprema de Justicia, lo voy a leer textual porque menciona: si el funcionario o exfuncionario sobre el que pesa la presunción de enriquecimiento ilícito aún no ha sido oído y vencido en juicio conforme a la ley, la publicación de todos los datos obtenidos en la investigación de su patrimonio implicaría poner en riesgo su derecho a la seguridad y la intimidad personal, ya que se someterían al escrutinio público todos los datos referentes a su caudal patrimonial, personal y el de su núcleo familiar, así como la vulneración de sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso. Igual este argumento entonces que pone la Corte es rebatible porque tiene en consonancia a las declaraciones que brindaba el presidente de la Asamblea. Es más, la misma Corte, como les menciono, la Sala de lo Constitucional, en la Inconstitucionalidad 6 del 2016, menciona que en el combate a la corrupción existe claramente un interés público y dice, por tanto, resulta contrario al derecho de acceso a la información cualquier reserva que impida la rendición de cuentas, así como el escrutinio y control ciudadano de los procedimientos que realizan las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Y es precisamente, dice la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al artículo 240, que la Sala de lo Constitucional es la instancia habilitada para tutelar los derechos ciudadanos sobre esta materia. El Instituto lo que ha mencionado precisamente en su resolución es, y la orden a la cual se refiere es que entregue versiones públicas. Y la versión pública, en efecto, es congruente con la misma resolución. Esta resolución de la Sala cuando habla, sí, hay datos que son confidenciales y en eso estamos de acuerdo, que cuando hay información confidencial, esa debe ser protegida y que por lo tanto la única forma de entregar ese informe es a través de una versión pública. Entonces, para efectos, comisionada, del conocimiento de la ciudadanía y las personas que están a la expectativa, no solo de temas de transparencia, sino de la lucha contra la corrupción, ¿qué significaría o qué componentes, cuáles son los elementos de una versión pública de los informes elaborados por la sección de probidad? Es decir, ¿cuáles son los elementos que debe constituir esa información y que la Corte Suprema de Justicia debe entregar a los ciudadanos que piden esto? Le voy a responder antes haciendo alusión a la ley sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Sí. En el artículo 7 dice, se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento de capital del funcionario o empleado desde la fecha en que ha tomado posesión y cuando entrega o cesa en sus funciones fuera notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de los sueldos o otro tipo de remuneraciones durante el periodo en que ejerció. Si usted, Carlos, como funcionario o nosotros como funcionarios públicos, con el salario que se tiene, después de concluido su proceso de funcionario público, el periodo, usted aparece con 5 casas, un lote de vehículos, innumerables cuentas bancarias,
obviamente usted va a tener que explicarle a la ciudadanía de dónde sacó ese recurso. Pero si usted ha hecho un trabajo correcto, honesto, transparente, ¿a qué le tiene miedo? Número uno, ¿verdad? Y número dos, esa información que ellos ahora niegan, óigase bien, en el 2015 también el instituto, a raíz de una apelación que presentó el ciudadano Roberto Burgos Viale y Senia Castro Hernández Castro, ellos solicitaron información similar al respecto. Dice, ellos pidieron copia del examen, análisis o dictamen realizado por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia a la declaración patrimonial con base en el artículo 240 de la Constitución. ¿Y qué pidieron ellos? Las declaraciones patrimoniales y el análisis que en su momento hizo la sección de probidad de los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena. Ahora pregunto yo, ¿dónde están estas personas ahora? ¿Qué pasó después de haberse hecho ese escrutinio público? Sí. Y esa información que se entregó. Se entregó. Entonces, el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el miedo? Entonces, básicamente es una contradicción, por lo que interpreto, una contradicción de la Corte Suprema de Justicia ante decisiones tomadas hace 4 años, comisionado, básicamente. Básicamente. Y además, como ya lo dijo el comisionado Cárcamo, los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia definitiva del 2 de julio del 2014 sobre el caso de Herrera Ulloa, donde dice: aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público y que se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y consecuentemente se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Por tanto, ¿a qué le tiene miedo el doctor Norman Quijano si él el patrimonio que ha hecho lo ha hecho producto de su trabajo, de su esfuerzo y de manera lícita? Tengo que hacer la pausa. Al regresar seguimos ampliando este tema, incorporamos otros aspectos de la agenda del Instituto de Acceso a la Información Pública. Regresamos. Seguimos platicando de acceso a la información pública en las instituciones e investigaciones de la sección de probidad. Nos acompañan René Cárcamo y Olga Chacón, comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. En este momento aparecerán declaraciones que nos brindó José Miguel Arévalo, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, en el cual nos da su posicionamiento ante los acontecimientos vinculados a la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos. La misma Corte Plena ya ha señalado en el pasado que esa reserva es únicamente para la información confidencial. Es decir, aquella información que sí podría poner en riesgo la seguridad de los funcionarios. Esa información, por dar ejemplos prácticos, la dirección de la casa, el nombre del colegio al que van los niños, ese tipo de información se elimina y se elabora una versión pública, que es lo que Corte Plena ya ha reconocido así en el pasado, y ahora estamos viendo este retroceso que nos está aventando años hacia atrás. Es un desacato y se está abriendo una puerta muy peligrosa, porque si eso es confirmado por la Sala de lo Constitucional, entonces en el futuro cualquier institución que considere a su propio criterio de que ha recibido una orden que es contraria a la Constitución, entonces simplemente desacata. Y eso es muy grave y esperaríamos que esa puerta no se abra. Muy bien, entonces esas son las declaraciones de José Miguel Arévalo, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Pone un término, presidente, desacato. Y en este escenario en el cual se encuentra la Corte de no cumplir la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿qué viene después? Es decir, para que tengamos claro qué etapas vienen. Hablan de desacato, hablan de la Sala de lo Constitucional, pero para que nos pueda guiar qué etapas vienen y qué se puede hacer desde el trabajo de las organizaciones de sociedad civil o de las reacciones que pueden tener los actores políticos. Bueno, hay que decir que encontramos seco en esta postura del instituto en sociedades de organizaciones de la sociedad civil que también han empujado este tema, tanto el Consorcio para la Transparencia como el Centro de Estudios Jurídicos, Acción Ciudadana, ya se han pronunciado también en que conciben esta decisión de la Corte como un retroceso. La Corte fue clara, por lo menos en la resolución, en efecto habla la decisión de negarse a acatar, dice la resolución que se ha emitido. Obviamente el no acatar es lo que nosotros hemos mencionado a través del comunicado, que estamos precisamente en el análisis de cuál es el paso a seguir. ¿Por qué? Porque de alguna forma la ley también de acceso a la información pública determina que dentro de las infracciones se encuentra el no
cumplir con una resolución emitida por el instituto. En efecto, lo que menciona también el licenciado en la entrevista que acaba de brindar, cae en una situación de verdadero riesgo. Lo que él dice, se abre una puerta, y hay que agregarle, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en efecto cualquier entidad de cualquier naturaleza, basado en una visión de inconstitucionalidad de una resolución, puede decir no la voy a cumplir. Hay que mencionar también para conocimiento de la ciudadanía en que para eso también se creó hace un poco tiempo, relativamente hablando, la instancia de la jurisdicción contencioso administrativa, donde en efecto se dirimen controversias entre Estado particular o entre entidades del Estado. El enviarlo a la Sala de lo Constitucional abre precisamente como reconocer que existirá otra vía aparte de la contenciosa administrativa que cualquier entidad puede acudir para no cumplir esa resolución. Entonces, acá pueden existir, digamos, varias situaciones procedimentales, pero para el instituto en sí, el análisis está, en efecto, en qué se va a determinar con respecto a la decisión de la Corte. ¿Se trata de un incumplimiento? ¿Se trata de una inaplicabilidad? En todo caso, será, como repito, el Pleno del Instituto quien decidirá si se inicia un procedimiento que en todo caso, cuando se habla de infracción, pudiese constituir en la posibilidad de derivar en un proceso sancionatorio. Pero llegan los mismos magistrados que lo están formando la Corte Plena, pero sí, por los escenarios de la Sala de lo Constitucional o de lo Contencioso Administrativo, magistrados que en este momento han sido parte de la decisión como Corte Plena. ¿Cómo queda esa situación? También nos deja un poco ese interrogante, comisionada. Curioso, porque de los 15 magistrados, 8 votan y justo ninguno de la Sala de lo Constitucional emite votos sobre esta resolución. Pareciera ser que ya había un compadre hablado, no lo sé. Lo cierto es que, más allá de que el instituto pueda tomar una decisión posterior sobre sancionar o no, lo cierto es que se está cerrando una puerta al ciudadano para que tenga acceso a la información que generan las instituciones del Estado. Y un tema sensible que tiene que ver en cómo ese funcionario durante su periodo administró el recurso, tomó decisión sobre el recurso. Y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dice algo bien importante en el artículo 4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar restablecidas previamente en la ley. Eso ya lo tiene contemplado la Ley de Acceso a la Información, cuando habla de la información reservada, de la información confidencial, la información oficiosa. Por tanto, el instituto debe garantizar que se aplique el principio de máxima publicidad. Es decir, que en principio toda la información que genera el aparato del Estado es pública, salvo aquellas excepciones. Ahora, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, o la transición a otro de los asuntos, pero siempre vinculado al órgano judicial, es el conocimiento de las deliberaciones que tiene la Corte Plena. Esa ha sido también otra de las solicitudes o otras de las demandas que han establecido personas de organizaciones sociales o que trabajan en el sector periodístico o instituciones académicas. La pregunta acá es, comisionada, ¿cómo se lleva esto? Estas solicitudes y demandas de conocer las deliberaciones, los audios de las discusiones que se tiene en la Corte Plena, además del registro que se tiene sobre esto a nivel por escrito. Bueno, se supone que esta información debería de solicitarla a cualquier ciudadano, ¿verdad? Y debería de entregársele. Pero con estas pequeñas muestras que nos está dando esta nueva Corte Suprema de Justicia, pues nos preocupa, porque lejos de dar pasos de avanzada en el tema de transparencia, combate a la corrupción, estamos retrocediendo. Y peor aún cuando en El Salvador, con la nueva administración ejecutiva, se está hablando incluso de una CICIES. Sí. La pregunta es, si esta CICIES toma forma, se establece, ¿le van a negar la información? ¿Cómo se va a manejar esto? Porque tienen que tener, para poder tener criterio, para poder señalar y sustentar un caso, usted tiene que tener acceso a esa información, de lo contrario está en el aire. ¿Cómo se va a manejar todo esto? ¿Le van a cerrar la puerta también? Pregunto, porque realmente es preocupante que
una ley que ha costado mucho trabajo, que involucró a muchas instancias públicas, privadas, para que se empujara, ahora se le quiera poner candado para que no avance. Ya que se hace esta mención, y antes de hacer la pausa, incorporar otros elementos de la discusión, porque recientemente el Instituto también ha publicado una evaluación, un preliminar, una evaluación de la transparencia a nivel municipal, presidente, ya que menciona la comisionada el caso de las ICIES, y está en debate, está en discusión pública, pero una institución, si fuera en este caso y se crea esta institución como tal, va a requerir información pública o información en algunos casos que puede ser de carácter reservada, pero para efectos de la construcción de sus investigaciones, y si tiene antecedentes o resoluciones o algún tipo de decisión de carácter judicial, básicamente va a entrar en una contradicción, o por denominarlo de esta forma, en algunos roces institucionales por este tipo de situaciones. Y por eso hay que tener claro las causales por las cuales la misma Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 19 establece como casos de reserva de información. Sí. Y hay que decirlo, no es una arbitrariedad, y no permite la misma arbitrariedad de las instituciones del Estado en clasificar toda información como reservada. El instituto claramente se ha pronunciado en que debe llenar 3 parámetros: legalidad, razonabilidad y temporalidad. Legalidad porque debe estar precisamente la causa determinada expresamente en la ley de acceso. La razonabilidad porque en efecto debe argumentar, fundamentar y probar por qué es que esa información no puede divulgarse. Y la temporalidad que se refiere al plazo, que si bien es cierto la ley de acceso menciona como un plazo máximo 7 años y puede extenderse el plazo digamos en forma excepcional, hay que decirlo, que el plazo tampoco puede ser arbitrario. No pueden ser solo porque la ley permite 7 años, a todos se le va a colocar 7 años como plazo máximo. Debe indicar un plazo que sea razonable y que es lo que en esta resolución tampoco la Corte lo ha dicho. Ha hecho una interpretación genérica y ha establecido un plazo genérico, pero cada caso obliga a la ley que debe determinarse cuánto es el tiempo razonable que no puede divulgarse. Muy bien, tengo que hacer la pausa. Al regresar Gracias. Hablemos un poco del tema municipal, también es relevante, y si hay algún tipo de, en este momento, discusión en el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública sobre eventuales resoluciones vinculadas a la tarea de la rendición de cuentas y acceso a la información. Volvemos en minutos. Último segmento del programa que hemos dedicado esta noche del jueves 22 de agosto para hablar del acceso a la información en las instituciones públicas y las investigaciones de la sección de probidad, con René Cárcamo y Olga Chacón, comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Cambiemos un poco de tema y en pantalla va a aparecer algunas imágenes vinculadas a un reciente informe que presentó el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre la evaluación de la transparencia municipal. Por ejemplo, uno de los resultados, ahí 3.3, el promedio general de los resultados sobre esta evaluación, y ahí aparece el ranking de este ejercicio de investigación, de indagación del instituto, donde pone en el puesto número 1 a la municipalidad de Antiguo Cucatlán con una nota de 8.20. Luego aparece uno de rango medio y ahí aparece La Unión, Aguachapán, Cucatancingo, Chirilagua con notas abajo del 4.9. También hay una escala menor todavía, de datos todavía más bajos, como el caso de las municipalidades de Quesaltepeque, Nejapa, Pastepeque, Panchimalco y algunas que salen con 0. El caso de San Martín, Tecoluca, San Juan Nonualco. ¿Qué nos dice si lo trasladamos, comisionada, si lo trasladamos un poco para efectos del conocimiento de la ciudadanía? Con estos datos, ¿qué nos refleja del estado de la transparencia a nivel municipal? Bueno, que las alcaldías son las que menos han avanzado precisamente en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información, por varias razones. Una tiene que ver con la voluntad política de quienes dirigen estas alcaldías, los consejos municipales. Dos, está ligado con el tema de ha sido más difícil en los municipios romper con la cultura de acceso a la información, porque se sigue considerando que la información que las alcaldías generan sigue siendo del funcionario, ¿verdad? Y en tercer lugar, que creo yo que también es importante, pero no tan relevante como los primeros, es el tema de los recursos.
porque hay alcaldías que tienen mucho más recursos como para poder trabajar toda la parte de gestión documental y archivos, y hay otros que no tienen ni siquiera quizás una computadora con internet. Ahora bien, eso no es excusa para no cumplir con la ley, porque el instituto ya cuenta con un portal en el cual todas las municipalidades que no tienen para construir su página web pueden trasladar toda esa información oficiosa que le ordena la ley al portal que tiene ya a disposición el instituto. Entonces, bajo este panorama, ¿qué va a hacer el instituto? Que tiene que exigir que se cumpla la ley. La otra semana se han girado ya instrucciones al área jurídica para que haga el análisis respectivo y se va a comenzar ya con los sancionatorios. Ya nos dimos cuenta que son ya más de 8 años de vigencia de la ley, se les ha dado acompañamiento, se les ha dado capacitaciones y no despegan. ¿Qué se requiere entonces? La sanción. Y los señores alcaldes deben de estar claros que la sanción no va para la alcaldía, va para el funcionario. Y si el señor alcalde y sus consejos resultan sancionados, esa multa la va a pagar él de su bolsillo, no de las arcas de la municipalidad. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y si la sanción es muy grave, la suma a pagar sobrepasa los $12,000. No sé si esto será un incentivo para que de verdad se tomen en serio el tema de la transparencia y el acceso a la información que deben de tener los ciudadanos que los ha llevado a ese lugar. Por ejemplo, en la escala o en la tabla que poníamos en pantalla recién, comisionada, aparecían unas con 0. ¿Qué significa que una municipalidad tenga esta calificación de la evaluación que hace el Instituto de Acceso a la Información Pública? Porque no han cumplido con tener a disposición del ciudadano la información pública oficiosa, ni mucho menos cumplir con la construcción de los archivos de gestión documental. Sí. Porque hay información valiosísima que habla de la historia de los municipios, de las decisiones tomadas en el pasado, pero la pregunta es, ¿qué han hecho con esta información? ¿Dónde está? Y lo que el estudio encontró es que toda esa información tan valiosa, actas, información financiera, proyectos, están en bodegas, basureros, y eso lo ha demostrado las fotografías y los videos que se tomaron cuando se hizo ese proceso. Sí. O sea, hemos encontrado hasta ratas muertas encima de los expedientes. Entonces, cuando el ciudadano busca esta información, ¿qué le van a decir? Que es inexistente. Entonces están limitando su derecho a su acceso a la información. Aprovecho y leo solo uno de los comentarios que nos ha llegado a través de Twitter de Rafael, el cual menciona: el problema es que los diputados han colocado en la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones como la Corte de Cuentas y demás personas que deben cubrir sus actos. Estas instituciones han perdido credibilidad y se consideran en la percepción de la gente como corruptas. Por eso la necesidad de sí. Ese es uno de los comentarios que nos ha llegado, un poco a las reacciones de lo que hemos estado platicando. Ahí está en pantalla. Ese es el comentario y agradecemos a Rafael por estar pendiente de este espacio de opinión. Ahora, presidente Cárcamo, también uno de los asuntos, lo habíamos platicado en otros momentos, en otro espacio de entrevista, era el caso del nuevo gobierno y los oficiales de información, si se habían movido algunos oficiales de información o habían sido despedidos. Hasta el momento, ¿se lleva casos concretos o cómo está la situación particularmente en autónomas o instituciones del órgano ejecutivo? Solo para tener claridad en qué momento o qué circunstancias se encuentra este punto. Lo que hemos tenido conocimiento es que algunos oficiales han sido, digamos, hay otros oficiales en sustitución de los anteriores. Sí. Y hay una notificación de que X persona ya funge actualmente como oficial. En algunos casos, algunos oficiales no hablan ni de remoción ni de destitución, sino que hablan que simplemente dejaron de laborar para la institución, pero que en todo caso lo que nosotros sí hemos reiterado es que el cargo de oficial de información es un cargo técnico, no puede ser político. De hecho, hay una resolución también de la Corte Suprema de Justicia al respecto, y que además otro de los puntos importantes es que al instituto sí por ley se le debe notificar sobre el nombramiento de oficial de información o cualquier cambio o modificación que se haya hecho dentro de las entidades. ¿Y eso se ha nombrado o se les han a ustedes dado la información o para tener claro qué instituciones son donde se han hecho estos cambios, comisionada? Lo que se nos ha notificado al instituto son de 4 casos en concreto, donde ha habido cambio de oficiales de información, y estos son ANDA, Bandesal, CIFCO,
CEPA, FOVIAL, FONAVIPO, ISDEN, MINED, Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Casa Presidencial, entre otros, ¿verdad? Están los nombres de los nuevos oficiales que han sido nombrados, ¿verdad? ¿Y no han justificado la razón por el cambio como tal? Lo que pasa es que al instituto solo se le notifica que ya ¿Quién ha es llegado? el sustituto de la persona, nada más, ¿verdad? Entonces, a partir de eso es que tenemos nosotros estos 14 nombres de instituciones donde se ha dado el cambio. Ahora bien, retomando lo que decía el doctor Cárcamo, efectivamente los oficiales de información son personas con mucha formación técnica. Sí. Entonces, el instituto ya hizo el llamado a respetar la estabilidad laboral de estas personas. Lo que viene ahora sería interesante que el instituto, dentro de poco tiempo, estaría promoviendo reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Y entre ellos, entre las reformas que se pretendería promover está el garantizar la estabilidad laboral de los oficiales de información, que son el enlace entre la institución y el ciudadano peticionario. Muy bien, estoy por finalizar la entrevista, pero quisiera cerrar con sus palabras, comisionado presidente del instituto, particularmente pensando en ¿qué lecciones deja todo este proceso que ha significado con la Corte Suprema de Justicia? Y hay otros escenarios, regresando al tema de los informes de la sección de probidad. ¿Qué significa este proceso y qué posicionamiento le implica el Instituto de Acceso a la Información Pública? Uno de los puntos. Y el segundo punto, muy breve, es en este momento cuáles son los temas que están en discusión de la instancia colegiada, del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública ante demandas que ustedes consideran que son las más relevantes para efectos de la rendición de cuentas. Bueno, puntualizando, en esto hay voces que han mencionado que hay un conflicto entre la Corte y el Instituto. Más allá de un conflicto de la Corte y el Instituto, hay que verlo de otra forma. Y es que dentro de esta situación que se ha dado, el que queda en medio es el ciudadano. El que queda en medio de la controversia es el ciudadano, que al final, y en este caso los ciudadanos que pidieron la información, se ven en todo caso impedidos de obtener la información que plantearon. Y no saben cuándo la van a obtener, cuando la misma ley de acceso establece que la información debe ser oportuna. Entonces, más allá de esto de las instituciones, lo que debe preocupar principalmente es el interés de la ciudadanía por exigir transparencia, por exigir rendición de cuentas y que las decisiones y la información que tienen las distintas entidades del Estado realmente es información de la cual es titular el ciudadano y la ciudadana. Y en el caso de las decisiones que siguen, pues hay que mencionar que tenemos continuamente o semanalmente se están viendo casos referentes a lo que hablaba la comisionada también, el análisis de procesos sancionatorios. Después de 8 años de vigencia de la ley, ya hay incumplimientos y que han sido reiterados por parte de las entidades públicas, sobre todo a nivel de las alcaldías municipales. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, comisionado presidente René Cárcamo, comisionada Olga Chacón del Instituto de Acceso a la Información Pública, por haber estado con nosotros y darnos amplitud del trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública, y a ustedes, amigos y amigas. Será hasta mañana, 8 en punto.